Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y que nos acompañe esta noche de Focus, este 5 de febrero del 2025. Y como siempre, como todos los miércoles, es un placer y un gusto poder saludar a Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien, Esaú, muchas gracias. Gracias como siempre, aquí No, estamos a la orden. bienvenido. Muchas gracias. Muchos temas que platicar hoy, Sí, sobre todo el tema bilateral con Estados Unidos, que sigue dando de qué hablar, por supuesto ya lo esperábamos, y también algunos otros temas en el ámbito de la política nacional, ¿no? así es. Muy bien. ¿Cómo ves el tema que se registró luego de la imposición de aranceles de Donald Trump y luego la negociación con México para que se suspendieran, no de manera definitiva, pero cuando menos los detuvieron? Yo creo que sin restarle méritos al esfuerzo que ha de haber realizado la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que estamos siguiendo el guión del presidente norteamericano en esa negociación tan compleja, ¿no? El presidente norteamericano nos concede como con gracia un mes más, que no te voy a aplicar los aranceles que te había dicho que te iba a aplicar. Te voy a dar un mes más, pero en ese mes me tienes que cumplir una serie de condiciones. Y te voy a estar evaluando para ver si las cumples, sino para castigarte, ¿no? Y eso es un guión bastante tétrico, pero efectivo, por parte del presidente norteamericano. Y lo que consiguió es, bueno, blindar la frontera sin él gastar un solo peso, ¿no? Porque la frontera la va a blindar las Fuerzas Armadas Mexicanas, específicamente la Guardia Nacional, ¿verdad? ¿Cuántos son? 10.000 10 elementos. mil, 10,000 efectivos 10.000 que efectivos. serían, bueno, ya fueron enviados a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, estos efectivos, ¿qué van a detener? Van a detener el tráfico de drogas, el fentanilo, que habíamos dicho en México que no se producía fentanilo, pero bueno, ahí están los efectivos para detener el tráfico de fentanilo y de otras drogas. Y también lo más probable es que detengan el flujo de indocumentados, ¿no? El flujo humano que se traslada desde Centroamérica hacia el norte y que implica personas de muchas nacionalidades, incluso las Sí, nuestras. son dos exigencias en una, ¿no? Ahí. Son dos exigencias en una. Y, y eso, bueno, pues va a implicar también un desafío para nuestro país porque las redes de migrantes que vienen desde el sur van a seguir pasando por México, nada más que ya no van a poder trasladarse en la frontera. Aquí hay un riesgo inmediato, Saúl, que no he visto que ningún analista lo comente, es que, ¿qué va a pasar si las fuerzas desplegadas, las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, no cumplen bien su tarea? Digo, porque hay un tráfico desde mucho tiempo, las redes de tráfico, de narcotráfico, tienen pues mucha experiencia al respecto y son expertas en evadir la acción de las fuerzas policíacas, ¿verdad? ¿Qué pasará si estos efectivos desplegados no logran cumplir efectivamente su tarea? Y Estados Unidos nos dice, a ver, pues no estás cumpliendo, sigue pasando la droga. Y eso nos va a poner en una especie de espada de Damocles, sería la figura Sí. histórica idónea que está pendiendo sobre nuestra cabeza y que cada mes nos van a estar recordando lo que puede pasar con eso, ¿no? Sí, no, el tema es muy complicado, sobre todo porque sobre todo el tema de fentanilo no se va a disminuir de la noche a la mañana o en un mes como lo quiere Donald Trump. Pero la otra es que México se está convirtiendo en el tercer país seguro y le está haciendo el trabajo de detener, por supuesto, que lo primero que va a hacer este cerco de la Guardia Nacional de 10,000 efectivos en la frontera, pues lo primero que hace es detener el flujo de migrantes, ¿no? Claro. Que es lo que Trump tendría que hacer en su frontera. Pero ya no lo va a hacer, o sea, bueno, sí envió militares y todo, pero no al nivel que está haciéndolo México. Inmediatamente que se da la noticia o la propia presidenta de México anuncia que llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, eh, dice que, bueno, hay una serie de medidas, el tema de seguridad, el tema de migración, el tema de fentanilo, pero inmediatamente se ve la acción del gobierno mexicano para cumplir con las demandas del presidente de Estados Así Unidos. es. Esa es una. Y la otra es que tanto los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum
pues hicieron celebraciones muy pomposas de este supuesto acuerdo, cese parcial de los aranceles, y señalaban que, como tú lo dices, sin demeritar lo que pudo haber sucedido ahí, pero lo señalaban como algo inédito, insólito, como una clase de diplomacia, cuando finalmente pues es hacer su tarea en un problema que tenía el gobierno de México. Sí, además que se está respondiendo a una presión, ¿no? Y bueno, yo añadiría aquí, pues no hay otro camino, ¿verdad? Digo, cuando tienes un poder tan desequilibrado frente a ti, como es el caso que tiene el presidente Trump frente a México, pues no queda más que aceptar las condiciones que está imponiendo. Y esas condiciones pues fueron muy claras. Tú me cuidas la frontera, yo no voy a gastar un peso en cuidar la frontera, Sí. pero me la vas a blindar tú, ¿verdad? Y me la vas a blindar contra drogas y contra migrantes. Y eso es lo que está pasando. Y de alguna forma creo que fueron parte de los acuerdos, aunque no se haya dicho nada al respecto, que Estados Unidos ha comenzado a movilizar ciertas fuerzas militares. Hubo un avión recorriendo el Golfo de Baja El California, litoral, ¿no? el litoral, ¿no? En lo que se llama el Mar de Cortés, que por cierto el presidente López Obrador le quería cambiar de nombre, aunque no es su nombre oficial, pero le quería inclusive Sí. cambiar la referencia. Y este avión al parecer transitó sobre aguas internacionales, pero estaba haciendo una mirada estratégica hacia estados clave de esa zona, como son Baja California, Sinaloa y Sonora. Sí, llama la atención también la reunión, no solo en este caso con Colima, sino con otros estados. La fiscalía tuvo una visita de agentes del FBI. La Fiscalía del Estado de Colima tuvo una visita de agentes del FBI y también el cónsul de Estados Unidos en, en Guadalajara tuvo una reunión con el fiscal en el estado de Colima. Y no solo ha sido aquí, sino otras figuras en materia de seguridad, en este caso el FBI, se han reunido ya con diferentes corporaciones y dependencias que tienen que ver con seguridad. Esto sin que lo dijeran así, dijeron que era un acercamiento de colaboración y de participación mutua, pues pareciera que ya se echó a andar el engranaje del tema de seguridad de Estados Unidos con autoridades de seguridad en México. Sí, claro. Y bueno, yo espero que estos movimientos tan delicados y estos acuerdos de seguridad pues generen un resultado tangible benéfico para nuestro país. La verdad es de que hemos dejado sin atención el tema de la seguridad pública durante muchos años y esto se ha ido agravando constantemente a tal grado que bueno, ahora hay muchas regiones del país que están en control de grupos eh, que operan en el margen de la extralegalidad o lo que comúnmente se llama delincuencia organizada y tenemos que recuperar el camino institucional de alguna forma de control. Y quizá esta crisis que estamos viviendo, esta crisis comercial y política en la frontera, pues sea el pretexto perfecto para que emprendamos cambios trascendentales al interior del país. Digo, yo espero que de esta gran crisis surjan grandes oportunidades y que la crisis no termine pues arruinando más los esfuerzos nacionales al respecto. Pero mira lo que son las cosas, se está moviendo la maquinaria de seguridad en México a petición de un país extranjero. O sea, no Así se es. hacía de propia No, decisión del gobierno de México, no, al menos no en esta dimensión, y ahora lo está realizando pues a petición o a exigencia, prácticamente se está convirtiendo en una obligación con el país del norte, ¿no? sí. Y por desgracia, pues parece que no nos queda de otra, ¿no? Y por desgracia, tenemos que hacer cosas que a lo mejor como país no estamos planeando hacer en el corto plazo, pero yo creo que tenemos que hacerlas con un sentido de elegancia, insisto, para tratar que de esto resulte algo bueno para nosotros mismos, que no seamos solamente los que están cumpliendo una exigencia exterior,
sino que vamos más allá y estamos tratando de reformular muchos de los temas que han afectado la vida No, pública y en además México. este tema en los últimos 3 días dio mucho de qué hablar, sobre todo después de la carta de la Casa Blanca, ¿no? Señalando que el gobierno de México tenía vínculos con la delincuencia, Así es, una relación insostenible, señalaba, ¿no? Y entonces de ahí se derivó mucha presión. así es. Fue muy directa la carta, no dejó entrever No, 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 prácticamente nada. nada. Y bueno, habrá que hacer una reflexión cuidadosa al respecto. Quizás es muy difícil poder asegurar con todos los elementos en la mano que si realmente hay organizaciones terroristas o de narcotraficantes que tienen alianzas claras con los gobiernos federales, estatales o municipales. Pero lo que sí podemos apreciar los mexicanos es que hay muchas instancias gubernamentales que parecen operar en muchas situaciones, digamos, sin conflictividad con esas agrupaciones, que parece hay gobiernos locales, gobiernos municipales, estatales y algunas zonas del gobierno federal que parecen voltear hacia otro lado y no hacia los temas de seguridad pública, ¿no? Que parecen mirar hacia afuera, hacia otras cosas, lo que sea, sin atender los temas relacionados tan graves de seguridad pública que está enfrentando el país, por lo menos, ¿verdad? Sí, y hubo muchas manifestaciones tanto de la opinión pública como del sector político que pues le exigían al gobierno de México que pidiera pruebas al gobierno de Estados Unidos, incluso ya después de esta negociación pedían que se retirara esa carta de acusaciones al gobierno de México, no sucedió eso, pero bueno, el golpe lo dio Estados Unidos de manera oficial, pues. Así es. Y bastante fuerte, ¿no? Y ahora, No se esperaba eso, no ¿no? se esperaba. Y ahora esto implica que tengamos que cambiar nuestras prioridades como nación, ¿no? Durante mucho tiempo se dejó a muchas organizaciones que crecieran, acumularan un gran poder. Y ahora estamos en la disyuntiva de que si seguimos volteando hacia otro lado, mirando hacia otro lugar, esas organizaciones le van a provocar grandes problemas y dolores de cabeza a México. Entre otras cosas nos van a pegar y nos pueden pegar durísimo en la economía, en el desarrollo económico. Sí, claro. Y ya en el tema local, Rubén, pues hoy se celebró el aniversario de la Constitución de 1917. Hubo un acto oficial de parte del gobierno de la República y no se invitó al Poder Judicial como tal. Se invitó a algunos miembros del Poder Judicial, obviamente afines al partido en el poder, y fue muy cuestionada esta situación. La propia presidenta fue quien informó que no se iba a invitar al Poder Judicial por obvias razones, dijo. Entonces, por un lado, se solicita unidad con la presidenta y ella misma excluye A todo un poder. a todo un poder, ¿no? Sí, digo, un peor mensaje republicano no podía enviarse, ¿no? Un mensaje de no republicanismo en un aniversario de la Constitución. Es algo nunca visto, Saúl, nunca se había visto esto. Que se excluyera un poder de la ceremonia oficial de la Constitución. Y el poder que revisa y hace cumplir la Claro. Constitución. Y aquí se excluyó a todo un poder. Yo creo que, con todo respeto para la presidenta Sheinbaum, me pareció que aquí operó sin un criterio de frialdad de la toma de decisiones, de la Estadista. racionalidad, de estadista. Reaccionó de una forma muy temperamental. Digo, ella tiene todo el derecho de que caiga gorda Norma Piña y los del Poder Judicial, pero en la política, bueno, lo decía un expresidente, Adolfo Ruiz Cortines me parece, la política, y son frases que siguen, la política es el arte de tragar sapos y no hacer gestos, ¿verdad? Digo, pues ni modo, si te caen muy gordos, pues ni modo, pues es un poder que constitucionalmente se equipara al tuyo, ¿no? Son los tres poderes que rigen la República, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum representa un poder. El poder legislativo está representado en nuestro caso en México por 2 cámaras, senadores y diputados. Y el poder judicial, pues, lo representa la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia debió haber estado allí
en el evento. Incluso tener participación, ¿no? Incluso tener participación, pero bueno, igual y la excluías por cualquier pretexto, no le dabas la palabra. Pero yo creo que tuvieron miedo incluso de que tomaran la palabra en un momento delicado y que se manifestaran con claridad en contra de la reforma al Poder Judicial, porque el gran rencor que se tiene hacia Norma Piña y hacia el Poder Judicial es que la mayoría de sus ministros han estado en contra de la reforma al Poder Judicial propiamente Pero que dicho. tienen el derecho de estar en contra. Y que ¿no? tienen el derecho de estar en contra, ¿no? Y eso, pues, al parecer ha despertado mucho sentido de oprobio. No creo que haya estado bien, porque la propia presidenta y sus agentes políticos han estado llamando a la unidad de los mexicanos en esta circunstancia tan difícil que es la circunstancia comercial y política en la relación con Estados Unidos. Y se llama a la unidad y de repente se excluye un poder, ¿no? Totalmente. Creo que es algo que no debió haberse. Sí, es una acción totalmente contradictoria de parte del Estado mexicano, que lo representa, pues por supuesto, el Poder Ejecutivo. Y sí fue pues blanco de diversas críticas, no solo en el tema nacional, sino también de manera internacional también se le cuestionó que excluyera a un poder en esta ceremonia tan importante para los mexicanos, que es pues, la Constitución que nos rige hasta este momento, ¿no? Y en cuanto al tema que tiene que ver también con la elección y con el del Poder Judicial, pues también se suscitó una situación en la semana de esta depuración prácticamente a ultranza de las listas de los candidatos al Poder Judicial. Prácticamente señalaban 85%, algunas magistradas señalaban que el 85% fue depurado y quedaron en las listas pues puros afines al régimen, ¿no? Sí, bueno, esto la verdad es que es algo muy penoso, muy vergonzoso. Se veía venir, Se veía venir. Van a, ya lo habíamos visto, ¿no? Van a integrar un poder judicial totalmente a modo con un partido político y eso es algo que no creo que esté bien. Históricamente esto va a ser una marca una afrenta muy dura histórica para el partido en el poder, para el partido oficial, para Morena. Haber manipulado así un proceso de reforma judicial para terminar imponiendo a puros funcionarios judiciales afines a tu partido o tu movimiento, ¿no? Allá hay personas que han estado, ya se han hecho varios análisis en estos días, que están totalmente vinculadas al movimiento político que tiene el poder en México. Se excluyeron a perfiles que resultaron incómodos y a final de cuentas todo parece indicar que esto de la reforma de la elección de las autoridades judiciales pues va a ser una gran circo, ¿no? No va a ser una votación real. Sí, una votación simulada y ya Sí, totalmente organizada, prevista para que se confirme lo que ya sabíamos que iba a pasar. Y esto no creo que históricamente vaya a estar bien. Digo, la única gran esperanza que nos queda es que de estos perfiles que aparentemente van a ser muy incondicionales al poder, pues puedan surgir escenarios de dignidad, de coherencia, de convicción, que le den un nuevo sentido a la reforma. Pero por lo pronto, pues ahí están, ¿no? Yo conozco a un perfil de los que han sido ahorita sorteados. Es un ex compañero mío de la Facultad de Derecho en México, que es una persona muy digna, muy inteligente, que yo espero que haya más como él por allí, ¿no? Porque son la última gran esperanza de que, independientemente de su filiación o no con un partido político, o su cercanía con las decisiones del poder en turno, pues que puedan hacer un papel de dignidad judicial llegado el momento de la toma de decisiones, ¿verdad? Sí, con tantos errores, con tantos remiendos que hubo desde la reforma para el Poder Judicial, ahora con toda esta organización para el proceso electoral del Poder Judicial, ¿qué podemos esperar los mexicanos, Rubén? La verdad es un poco desalentador todo, ¿no? Imagínate que una decisión difícil, un ciudadano acude a una defensa de sus intereses frente a una administración local y bueno, en el procedimiento judicial correspondiente se va a encontrar con una serie de jueces y de ministros que son aliados de ese poder local, no del derecho, ¿no?
Entonces, pues los resultados van a ser terribles. Cuando menos, digo, yo tengo la esperanza de que no sea así, pero cuando menos es previsible que esto no vaya a resultar bien. Y esto es una afrenta más al país, porque por un lado estamos exigiendo que se nos trate con dignidad nacional, y por el otro exigiendo también unidad en torno a valores fundamentales de los mexicanos, y por el otro lado se generan imposiciones tan flagrantes como esta, que es el control partidista de un poder en México, ¿no? Un poder republicano. Las señales podrían indicar que ya estamos camino a un poder totalitario, ¿no? Sí, claro, Un pues. régimen totalitario. De entrada, pues. Tendría el control del legislativo, Claro. por supuesto del ejecutivo y del poder judicial, ¿no? Sí, claro, pues estamos en un camino autocrático, ¿no? Un camino autoritario. Yo no quisiera usar el término dictadura porque suena un poquito más radical, pero sí es un retorno al viejo modelo autoritario que gobernó México durante muchas décadas. Habrá que recordar que en México durante muchas décadas hubo una uniformidad así entre el poder ejecutivo, legislativos y judiciales, pero ya habíamos creído que eso se había superado, ¿no? Fue el pasado autoritario del sistema político mexicano que con muchos esfuerzos evolucionó y fue creando diques, fueron apareciendo nuevas fórmulas de vinculación con la sociedad, con los partidos, hasta que logramos lo que se llamó durante muchos años rimbombantemente la transición a la democracia. Sí, y que mucho tiempo, bueno, hace muchos años Vargas Llosa lo calificó como la dictadura perfecta, la dictadura, ¿no? perfecta, sí. Que simulaba la democracia, pero seguía siendo un poder totalitario casi. Que al final de cuentas era un modelo autoritario solamente sujeto a la temporalidad del poder sexenal, ¿verdad? Exactamente. Y ahorita ya retornamos a ese modelo. Es como si no hubiéramos experimentado nada en la historia y volviéramos otra vez a retornar, a repetirla. Ahora solamente con otros colores. Ya no es el PRI, ahora es el Morena. Bueno, muchos priistas pero hay muchos priistas aquí. Están en Morena, ¿no? Y bueno, pues, no sé, se ve un panorama sombrío para la República o para el concepto de República en el que habíamos imaginado los mexicanos que estábamos inmersos. En ese contexto del aniversario de la Constitución hay un tema que sí llama la atención y es rescatable y por supuesto me parece idóneo mencionarlo, es el anuncio de la presidenta de enviar 2 reformas, uno para que se prohíba la reelección en cualquier cargo de elección popular y el segundo que no se puedan elegir a familiares del antecesor, un familiar que hubiera tenido en el mismo cargo un antecesor. Bueno, digo, son 10 reformas que de entrada pueden despertarnos buenos comentarios. La de la reelección, hay una discusión teórica al respecto, ¿no? Porque se está prohibiendo la reelección en todos los espacios, que en este caso se refiere a los poderes legislativos y a los poderes municipales. Porque no, la reelección sí está impedida para las gobernaturas y para la presidencia de la República, eso no ha habido cambios. Solamente se va a acentuar el esfuerzo en la reelección, prohibir la reelección de tipo legislativo. Nada más que aquí hay una discusión teórica, ¿no? Para algunos teóricos, los legisladores, al buscar la reelección y conseguirla, generan una forma de profesionalización en el ámbito legislativo propiamente dicho, como ocurre en algunos sistemas, como el norteamericano. Y ahora que se impida, pues se va a evitar este proceso de profesionalización y cada 3 años va a ser una nueva experiencia en el ámbito legislativo. Digo, la reelección tampoco era una panacea para eso. No, claro. Pero de entrada había esa oportunidad teórica. Pero yo en lo personal estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, a mí me parece también. Está bien. Y finalmente es el espíritu de la Constitución de 1917, ¿no? No reelección. Sí, aunque, bueno, la Constitución del 17 estableció la no reelección del Poder Ejecutivo. Fueron unos años después, ya con el periodo de Plutarco Elías Calles, que se estableció la no reelección en el ámbito legislativo. Exacto. Con el fin de controlar al Poder Legislativo, porque Calles era muy vivo. Y entonces dijo, bueno, si hay legisladores que están reeligiendo, no van a hacer caso. Pero si les prohíbo la reelección,
pues va a entrar una nueva camada cada 3 años y esa camada pues va a depender del partido que yo voy a estar impulsando, que era el famoso Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelito del PRI actual, que bueno, ya el PRI ya está a punto de desaparecer también. Sí. Pero a final de cuentas no está mal, digo, la no reelección me parece muy sana y también me parece muy sano que se impida que haya esta sucesión hereditaria, porque luego estaba un cargo de elección y le entraba El la papá, el esposa hijo, la y esposa, luego el de los hijos sobrino. y había una sucesión como heráldica, ¿no? Por cierto, eso está pasando ahorita en Nicaragua, ¿no? El presidente de Sí, Nicaragua y la la familia. esposa se están compartiendo el poder desde hace tiempo, lo cual es una vergüenza que después de una revolución tan sangrienta y tan idealista que brotó en Nicaragua, el régimen haya terminado en una dictadura de un matrimonio allá, una cosa muy bananera, muy triste. Pero bueno, así es el caso de muchas revoluciones de la izquierda latinoamericana, ¿no? Sí, Que claro. terminan en dictaduras, Muchas. o todas. Y el tema ese del nepotismo, la segunda reforma que envía Claudia es, pues para evitar el nepotismo, señala, aunque todos sabemos, incluso en el ámbito local, que las familias siguen Sí, claro. poniendo a familiares, ¿no? Sí, Las cabezas de familia sí. política empiezan y es interminable a veces Bueno, es que México es un modelo caciquil, ¿no? Las instituciones tienen un modelo caciquil. vemos figuras políticas de hace unos años y sus hijos están Siguen en allí. posiciones Y si te vas privilegiadas políticos. a los partidos ocurre lo mismo, ¿no? Claro, En todos los partidos ocurre eso. Está el dirigente del partido y luego sigue por ahí la esposa y luego sigue por ahí el hijo y siguen y siguen y siguen. En los sindicatos ocurre también algo muy claro. similar. En México. Vaya, es una sociedad muy caciquil, ¿no? Que todavía tenemos rasgos culturales muy de herencia, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, cuando menos ahorita esta reforma de alguna forma indica una intención por superar ese modelo, ¿no? Quizá no sea perfecta, pero es una intención. Yo, así como me atrevo a disentir en algunas cosas de la presidenta Sheinbaum, creo que en esta ocasión merece que la apoye. sí, En la medida de mis posibilidades la respalde, ¿no? salvó el evento, ¿no? Sí, sí, Con sí. esto lo salvó, fue aplaudida y también cuando se expresó sobre esta relación con Estados Unidos, de que, bueno, no íbamos o al menos el gobierno de México no iba a permitir el injerencismo, también señaló no somos colonia de nadie y bueno, tuvo ahí respaldo de todos los asistentes en este evento por el aniversario de la Constitución. Y en otro tema, Rubén, el secretario de Estado de Estados Unidos pues ha estado muy activo desde el 20 de enero para acá, ha tenido mucho protagonismo, sobre todo por los temas que le ha transferido la responsabilidad Donald Trump, Marco Rubio, y entre este tenor de la política exterior de Estados Unidos sobre migración con México y demás, pues hace un pronunciamiento señalando directamente a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba y los responsabiliza de esta crisis migratoria que tiene Estados Unidos y por supuesto que atraviesa México, ¿no? Sí, vaya, fue una crítica muy dura a estos regímenes. Y la verdad es de que, digo, siendo sinceros, no podemos sino estar de acuerdo, ¿no? Tiene razón. Tienes razón, digo, no podríamos, por más maromas teóricas que nos echáramos aquí, no podríamos decir que los modelos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela son modelos democráticos, ¿no? Ni republicanos. Digo, por más maromas que echemos, o sea, no, es imposible. Ni liberales tampoco. No, ni liberales, son dictaduras. Franca y llanamente son dictaduras. Ha sido tal su fracaso que, bueno, ¿cuántos ciudadanos de esos tres países han tenido que emigrar? Claro, muchísimo. Ya no por necesidad económica, sino por su propia vida, Claro. por su seguridad. No. Por ejemplo, en Nicaragua hasta la Iglesia Católica está en constante bombardeo por parte del gobierno. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica se atreve a disentir en algunos puntos con la mirada dictatorial de Daniel Ortega, ¿no? Es una tristeza, digo. Daniel Ortega hace algunos años fue un joven guerrillero, ¿no? O Sí. sea,
que parecía lleno de idealismo. Yo lo llegué a ver en vivo en una reunión de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y dijo un discurso muy brioso contra los yanquis y no sé qué, y que el dominio imperial. Pero véala nomás cómo terminó, como un dictadorcito Pues casi todos los local. dictadores se No, no, no. desenvuelven así en... Sí, 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 sí. Es una tristeza lo que ha ocurrido en Cuba. Cuba fue tomada por asalto por un grupo de jóvenes idealistas. Es muy raro que un grupo de jóvenes tengan éxito en la vida transformando la historia, ¿verdad? Y este fue un puñadito de jóvenes que tomaron el poder en Cuba con riesgo de su propia vida, de hecho con muchos muertes dentro de su bando. Y sin embargo, años después se vuelven una dictadura en lugar de transformarse en una república que fuera un síntoma de orgullo para América Latina. Es algo muy triste, la verdad, Saúl. Yo me siento muy decepcionado de esas historias. Yo tengo algunos amigos que hace muchos años se fueron a trabajar a Nicaragua, ayudando con esperanza a la reconstrucción Sí. de ese país. Y Que ha ahorita, sufrido demasiado sí, la... y ahorita platico con ellos y me dicen pues que les da pena haber estado. Digo, lo hicieron con mucho gusto y con mucho idealismo en su momento, pero les da mucha pena lo que terminó siendo ¿Y qué Nicaragua, decir ¿no? Venezuela, no? No, pues Venezuela es un caso muy triste. Es patético ese señor que está pseudo dirigiendo los destinos de ese país. Son momentos oscuros. Tres países, los tres modelos políticos, representan momentos oscuros de la historia latinoamericana de nuestro tiempo. Y tiene toda la razón Marco Rubio Sí, en responsabilizarlos, ¿no? sí, sí. Sí, y ese problema pues ha llevado entre las patas de los caballos a México. Muchos de ellos tienen que atravesar México para poder Así es. tratar de llegar a Estados Unidos y también la sufren en México. No, claro. También. Por desgracia, los mexicanos no tratamos muy bien a los vecinos, a los hermanos latinoamericanos cuando llegan aquí en plan de documentados tratando de llegar a Estados Unidos. Yo he sido testigo a lo largo de muchos años de cómo estudiantes de centroamericanos que radican aquí en México son muy maltratados en las oficinas de migración cuando hacen sus trámites. No me quiero ni imaginar cómo se va a tratar a los indocumentados que llegan a pie intentando cruzar. Y creo que eso es una mancha que tenemos que superar los mexicanos y tenemos que generar un nuevo modelo de atención y de hermandad centroamericana y latinoamericana en general, ¿no? Nada más habrá que preguntarles a los centroamericanos qué opinan de los mexicanos. Sí, bueno, sabemos también qué opinan, sobre todo los que son vecinos, ¿no? Salvadoreños, guatemaltecos, Sí, eh, de Nicaragua, por desgracia. de Hay que Costa decirlo, Rica, pero ¿no? hay que decirlo. Y vaya situación en la que está el gobierno de México, tiene que mantener esa negociación que tuvo con Donald Trump, no puede eh, no ser, hacerla evidente que está cumpliendo con las demandas. Por supuesto que va a ser una presión constante, mes con mes, Sí. hasta que pues, el presidente de Estados Unidos decida que le va a mantener la suspensión de los aranceles, esa es una. Y la otra, el tema de migración, va a crecer muchísimo el tema, Claro. las protestas, va a convertirse México en un cuello de botella en Y las puede haber fronteras. violencia, ¿no? Y puede haber violencia, Puede haber por violencia, supuesto que los sí. cárteles que enfrenten, Por supuesto que sí. que generen una zona de guerra en la zona fronteriza. Digo, ya el zar de la frontera dijo que ellos prevén que va a haber violencia muy fuerte con los cárteles, precisamente por la pérdida de oportunidades para el tráfico, y que ellos estaban preparados, eso dijo el funcionario norteamericano. Pero a nosotros nos mueve a terror, ¿no? Claro. Digo, para nosotros es algo terrorífico que vaya a haber violencia. Pero bueno, yo creo que la presidenta está enfrentando un momento muy difícil, muy duro, estratégicamente, tácticamente, pero esto es una gran oportunidad también para ella, para demostrar de qué está hecha, ¿no? La grandeza de un presidente no se nota hasta que llega el momento crítico, ¿no? Sí, hasta que llega la crisis. Y aquí ella va a poder demostrar si es una mujer de Estado, con grandeza, y creo que es una gran oportunidad para que ella lo demuestre. Ningún presidente tiene garantizado su paso a la historia hasta que llegue el momento de crisis, ¿no? Sí, desafortunadamente para ella, muchos de su partido tampoco ayudan, ¿no? No, claro. Hacen Noroña, hacen otras una cosas, serie no. de declaraciones Sí.
entre Adán Augusto, Noroña, Monreal y Sí, parece que la quieren estropear en lugar de ayudarle. y algunas diputadas que también ahí cometen unos Sí. errores garrafales en sus discursos, ¿no? Pero eso que también es una oportunidad para que la presidenta empiece a calibrar mejor a sus equipos, ¿no? Porque en los momentos de crisis, las personas sin valía, pues son más opacas, ¿no? Sí, ahora en una rueda de prensa que tuvo en estos días el Senado, un reportero le preguntaba a Adán Augusto que en qué había quedado sus promesas de denuncia contra Monreal, y pues se molestó y dijo, bueno, usted debería hacer su labor de investigación y ir a las fiscalías y usted, y lo dejó ahí, o sea, se fue. Y él desencadenó ese debate. Claro que él lo abrió, o sea, entonces te digo, la tiene difícil la presidenta, es un trabajo que la verdad hasta ahorita lo lleva a flote, pero muchos de esos correligionarios pues no terminan ayudándole, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ella tiene que valorar todo eso y está en una encrucijada y se le va a exigir mucho como jefa de Estado. Pero digo, yo la veo como una mujer inteligente, yo espero que salga adelante de esta circunstancia y ojalá así sea porque pues estamos todos en este mismo barco, ¿no? Sí, es inteligente. Yo creo que ahí tiene que limar algunas situaciones, los detalles finos en el trato político y diplomático y claro. por supuesto pues hacer un uso de la diplomacia afuera y adentro, ¿no? Y bueno, a veces uno ve con mucha facilidad las cosas, uno ve los defectos, los hierros, pero es muy difícil estar en la toma de decisiones, ¿verdad? Claro. Y digo, la verdad yo no quisiera estar en sus zapatos en este momento de la presidenta, porque es una circunstancia bastante complicada frente a la historia y frente a su presente, ¿no? Claro. Y creo que ella va a recibir una presión inusitada que va a tener efectos. Todos los presidentes, no sé si estás fijado, envejecen sí. por la carga que tienen. Y yo creo que ella está comenzando a enfrentar esa circunstancia amarga, difícil, que significa el poder en México, ¿no? Bueno, empezamos bueno, Trump empezó su gobierno 1-0 con nosotros, al parecer ahorita estamos 1-1, sin tener las campanas al vuelo, hay mucho partido por delante, mes con mes va a estar revisando Trump y palomeando lo que sí, lo que no, y seguramente aquí lo vamos a platicar. Y él está en su papel, ¿no? Él está logrando. Él está jugando por y los norteamericanos. Además, Donald Trump necesitaba un impacto mediático para todo su electorado. Su electorado quería ver resultados inmediatos o al menos acciones inmediatas de todo lo que prometió en la campaña. Así es. Que lo enfocó mucho en América Latina, que lo enfocó mucho en México, en los migrantes, en la droga. Entonces, él necesitaba un campanazo mediático, lo dio, le salió y por supuesto que tuvo resultados inmediatos, ¿no? Sí, justificado, sus acciones su campaña ya la justificó con su electorado, ¿no? Así es. Él está en lo suyo, nosotros tendremos que estar en lo nuestro también. Remar contracorriente, pero esperemos que salga bien. Así es. Te agradezco mucho, Muchas gracias, Esaú. Gracias por todo. Al contrario. Un placer, como siempre. Igualmente. Agradecemos el favor de su atención, que nos haya acompañado en esta noche de Focus y los vemos el próximo miércoles en este lugar, en este sitio y en esta transmisión.